Yamilet Saldaña, ¿tienes pregunta? No, profesor, por ahora. Aldair, Sí, profe, una pregunta sobre el problema 12 de la tarea. el problema 12. Sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Eh, no sé cómo determinaría la temperatura final. Problema 12. Vamos a ver cuál es el problema 12. Déjame buscarlo. A ver, dice un dispositivo adiabático de cilindro émbolo equipado con un resorte, mantiene una presión en el interior a 300 kilopascal cuando el volumen es cero y 3000 kilopascal cuando el volumen es 5 metros cúbicos. El dispositivo se conecta a una línea de suministro de vapor de agua a 1600 kilopascal y 250 grados centígrados. Y al principio el volumen del cilindro es cero. Determine la temperatura final y la calidad, si es el caso, cuando se abre la válvula y se deja entrar vapor al agua de la línea de suministro al cilindro, hasta que la presión en el interior se iguala a la que hay en la línea y la temperatura es de 230. También determina el trabajo total efectuado durante este proceso. En este problema, creo que está de más esa pregunta. La única pregunta, porque la temperatura es 230. Creo que esa temperatura está de más. Lo que hay que ver es si hay calidad. ¿Me explico? Creo que este problema yo lo modifiqué porque había que hacer, si no le daba esa temperatura, tendrían que hacer entonces un tipo creo que tenían que hacer no sé, no me acuerdo si había que hacer alguna iteración. ¿Me explico, joven? Sí, profe.
Profe, y otra consulta. A ver, El profesor Jimmy Chan, si le ajá. mandó la nota de convalidación de laboratorio. Si me las mandó, Sí, sí, él me las mandó. Yo creo que yo le contesté a alguien que me preguntó eso. Él me mandó un listado de estudiantes, pero yo no sé si, déjame ver, voy a buscar el, el listado. Ustedes son de mecánica, ¿verdad? Ingeniería mecánica. sí, profe. Ok, déjame ver. Ingeniería mecánica. Este, tengo la de Simón Alvarado, la de Diego Aparicio, la de Arciniegas Aldair, la de Fátima Díaz, la de Fen Antonio, la de Granados Isaacs, la de Hernández Nicole, la de Isaacs Anet, la de Jaén Isabel, la de Kennedy Dizan, la de Lamas Cristier, a ver qué más, la de Muñoz Julio, la de Murillo Efraín, la de Peralta Gibeli, la de Pérez Milixa, la de Saldaña Yamilet y la de Sutherland Tareini. Esos son los únicos que tengo las notas de laboratorio. Sí, profe, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, o sea, Profe, el parcial para cuándo quedaría. La otra semana, ¿no habíamos quedado? Sí, pero no dijo el día. Bueno, a mí, si ustedes lo quieren hacer el lunes, lo hacemos el lunes, si no, lo hacemos el miércoles, no hay problema por eso. ¿Qué día quieren hacerlo? ¿Lunes o miércoles? Bueno, profe, a mí me parece que el miércoles, no sé los demás compañeros. El miércoles. Miércoles, profesor. Sí. Bueno, lo hacemos el miércoles, pues. Lo hacemos el miércoles, no hay problema. Profe, los temas para ese parcial son desde calor específico hasta todos los dispositivos que vimos, ¿no? Capítulo 4 y capítulo 5. Sistema cerrado. Ok. La tarea 3 y la tarea 4, creo que es. ¿Alguna pregunta sobre los problemas de la tarea 3? ¿Alguna pregunta sobre los problemas de la tarea 4? Pregunten ahora. La tarea 3, ¿vieron los errores que cometieron? Sí, profe, en mi caso, la energía, lo último, ¿cuál era el valor que tenía que dar? Que no sé si me bajó los puntos por eso o no sé ¿En qué problema? qué fue lo que hice. ¿En qué problema Eh, es? Déjeme buscarlo.
Fue el problema 3, problema 3. El problema 3. Ok, en el problema 3 había un resorte, ¿verdad? Que estaba comprimiéndose. Estaba comprimiendo un gas CO2, ese era, ¿verdad? Sí, ese mismo. Ok, entonces la ecuación que teníamos que utilizar era Q menos W es igual a M por el cambio de energía interna. Entonces, en ese problema se pedía que hicieran el cálculo utilizando las tablas y utilizando los CP, CV. Entonces me daban la masa, me daban la presión y la temperatura inicial. Y después me daban la presión y la temperatura final. Entonces, yo podía hacer el problema calculando, ¿verdad? La energía interna del estado 2 y la energía interna del estado 1. A la temperatura de 35 grados centígrados, la energía interna era de 7178.8 kilojoule sobre kilomol. Y la U2 era 20.199.8 kilojoule sobre kilomol. ¿Sí? Así que entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí? Calculamos el trabajo, que era un trabajo negativo, porque el volumen 2 lo podía calcular con la ecuación de los gases ideales, que era, para mí me dio V2.2542 metros cúbicos y V1 me dio 1.1636 metros cúbicos. Así que ese trabajo era negativo y como era un resorte, entonces el área bajo esa curva era un trapecio, así que el trabajo era P1 más P2 entre 2 por V2 menos V1, y eso me daba 500.17 kilojoule negativo. ¿Sería igual? No, me dio diferente. ¿Cuánto te dio el trabajo? 556.87. 556. ¿Cuánto te dio el volumen? El volumen 1, en mi caso a mí me dio 1.16 y el volumen 2 me dio 0.2542. Ajá. Restaste eso. Sí, Lo multiplicaste por 100 más 110 entre 2. 1000 más 100 entre 2. ajá, sí. ¿Cuánto te dio eso? Eso me dio 498.19. Bueno, 500 más o menos, ¿no? Negativo. Sí, Ok, bien, entonces una vez que te vas a la ecuación de primera ley que dice Q menos W es igual a M por Q2 menos U1, ¿verdad? Ok, como ese trabajo era negativo, menos por menos es más, ¿sí? Entonces despejas Q, así que te pasas ese trabajo positivo para el otro miembro y me va a quedar entonces ese trabajo menos ese trabajo más M por U2 menos U1. ¿U2 cuánto te dio?
¿Cuánto te dio la energía interna 2? Que se trabaja para sacar la energía, yo sé que U es igual a W más M por el CV, por la diferencia de la temperatura. Ok, bueno, pero esa era la parte 2 del problema. Ajá. ¿Cuánto te dio el CV promedio, pues? El CV me dio 0.657. Está mal, porque tú tienes que buscar un promedio. Primero tienes que buscar el promedio entre 663 más 308, que es la temperatura, y eso lo divides entre 2. Eso te da 490.5 grados Kelvin. Ah, ok, entonces fue ahí. Entonces te bajas entonces a la tabla y encuentras entonces el CV promedio. ¿Sí? Ese CV promedio a mí me dio .8183. Y con eso entonces lo multiplico por la diferencia de temperatura, ¿verdad? Sí. Y entonces le resto el trabajo. Ahí a mí me dio 97.23 kilojoules. Sí, profe, ya está claro ya. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, profe, en el chat le escribieron que en el problema 7 de la tarea 4, para sacar la entalpía se usa la presión o la temperatura, para poder así sacar la potencia. En la tarea 4. Sí, así escribieron. Déjame ver, a ver, en el problema número 4. No, el problema 7. En el problema 7 de la bomba. De la bomba, joven. Sí, profesor, ese mismo, el de la bomba. ¿Para sacar qué? La potencia. Para sacar la potencia. Sí. La pregunta, ¿cuál era? Si Que utilizo si se usa la entalpía, no, perdón, que si se usa la presión o la temperatura, ¿Para calcular qué? la potencia. No sé si puede ver el chat. Déjame ver para ver. En el problema 7 de la tarea, para sacar la entalpía se usa la presión o la temperatura. Para sacar, poder así sacar la potencia. Ok. Vamos a ver. Bien. Yo puedo entonces Profe, decir, ajá, dígame. en ese problema 7, yo usé fue las entalpías del problema ese. Con la entalpía se puede hacer, ¿no? Para encontrar Sí. la bomba. Sí, se puede hacer con la entalpía, pero también se puede hacer con la diferencia de presión. Por CP, SP, ¿no? Sí. No. No. ¿No se acuerdan de la ecuación que yo les dije para calcular la potencia de la bomba? La potencia en la bomba yo la puedo calcular como M por el delta H. O también lo puedo calcular como MVF por P2 menos P1. El VF es el volumen específico. Ajá. A la temperatura de 15 grados centígrados, porque a 70 y 15 grados centígrados estoy en comprimido. ¿Cuál es la temperatura de saturación a 70 kilopascal? ¿31.2? ¿Cuánto? 31.2 es la temperatura. Ah, no. La presión. La presión a 70 grados, a 70 kilopascal, la temperatura de saturación, ¿cuánto sería?
a 70. Hay que interpolar ese valor. Bueno, pues vamos a buscar BP por temperatura, pues. A 15. La presión de saturación, ¿cuánto sería? 1.7. 1.7, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y la presión que te estoy dando cuánto es? 70. Así que entonces, ¿en qué región estoy? En líquido, ¿En líquido qué? comprimido. Líquido comprimido, correcto. Entonces yo me voy, como estoy en líquido comprimido, entonces me voy a esa misma tabla y veo entonces el volumen específico. Y el volumen específico sería 0.001001, ¿sí? Multiplicado por la diferencia de presión, que sería 700 por 70, menos 70. Y eso me da la potencia. Claro que tengo que multiplicarlo por ¿qué? Por la masa. Profesor, o sea, sería masa por el volumen específico, presión 2 menos presión 1. Esa sería la fórmula para obtener la potencia. Ajá. Ok. Y Pero para recuerden que esa potencia, ese trabajo es negativo. En realidad la ecuación es la potencia en la bomba. Planteen la ecuación de energía. Siempre la ecuación de energía sería Q menos W es igual a M H2 menos H1. La salida menos la entrada, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, en las bombas sabemos que es adiabático, ¿verdad? Así que Q es 0, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos el trabajo es igual a H2 a M por H2 menos H1. Que es lo mismo que decir MVF P2 menos P1. Pero recuerden que hay un menos adelante del trabajo. Así que ese trabajo, resultado es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque entra potencia a la bomba. ¿Me explico? Sí, profesor, es que esa fórmula no recuerdo haberla utilizado en bomba. No, pero yo se las di en la última clase. Sí, yo creo que usted no las mencionó. No la copié. ¿No la copiaste? No, porque es que esa fórmula que usted mencionó anteriormente de M, que eso sería flujo másico, ¿no? El flujo másico. Sí, claro, para que me den en unidades de potencia, ¿no? Potencia, sí. El flujo másico por VF por P2 menos P1, esa no la tenía. Esa fórmula era la que hacía falta. Cuando hicimos el ejemplo de la bomba, se recuerdan que yo lo hice utilicé tres fórmulas en realidad. Utilicé la variación de entalpía, utilicé el volumen específico de entrada por la diferencia de presión, y la última que utilicé era el volumen específico promedio por la diferencia de presión. ¿Se acuerdan? Bien, respondí a la pregunta del joven que la hizo sobre cómo calcular la... Ah, me decían que cómo calculaba la entalpía aquí, ¿era verdad? A la salida. Esa era la pregunta, que si lo hacía por presión. No puedo calcular la entalpía por presión. Diego, por presión no puedo calcular la entalpía. Solamente porque, ¿por qué no puedo calcularla por presión? Porque estoy en la región de comprimido. Entonces, necesito saber la temperatura para poder entrar a la tabla. Por esa razón, entonces utilizo la ecuación que dice que el trabajo en la bomba es igual a VF por la diferencia de presión. Pero en este caso,
En este caso, no puedo utilizar a 700 kilopascal y entrar a la tabla de agua para encontrar la entalpía. No puedo. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta en el problema número 1 de la tarea número 4. Ok, a ver, en el problema número 1 de la tarea número 4, dígame. Profe, en la tabla de nitrógeno, yo tengo entendido que la H con la rayita arriba sería entalpía específica, ¿verdad? Correcto. No. Esa entalpía con la rayita arriba significa que es en base molar. Aunque entonces yo puedo trabajar con ella normal sin transformarla. Tú puedes trabajar con ella, puedes trabajar, entonces lo divides entre el peso molecular del nitrógeno para que te dé en unidades de masa. Ok, muchas gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una Dígame. consulta. En Dígame. ese mismo problema, usted mandó a utilizar la tabla A2A. Ajá. Pero ahí no sé si me equivoqué pero la tabla que tendría que utilizar será la A2B, porque la temperatura era 400. Aquí dice que un difusor adiabático entra nitrógeno, ¿verdad? Ese era, ¿verdad? Sí, ese mismo. A 127 grados centígrados. Entonces, y sale a 100 kilopascal. Lo que sucede es que aquí es que tú no tienes la temperatura de salida. Sí. A ti te la están mandando a calcular, ¿verdad? Entonces lo que tú haces es que, ¿por qué no puedo utilizar la tabla 2B? Porque no tienes temperatura 2 para hacer un promedio. Entonces lo que hacemos es que cuando pasa eso, entonces utilizamos la tabla A2A. Porque nada más tengo la temperatura de 120 grados, 127 grados centígrados, creo que. Si te hubiera dado la temperatura de salida, si yo te la hubiera dado, entonces tú haces un promedio. Y calculas entonces el CV promedio o el CP promedio, dependiendo de qué problema se trata. ¿Me explico? Sí, profesor. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No tienen pregunta? ¿Tan clarito entonces para el examen? Bueno, vamos a ver cómo harían estos problemas, pues. ¿Ven la pantalla? ¿La ven o no la ven? Sí, profesor. ¿Saldaña la ves? Sí, profesor.
Ok, bueno, entonces vamos a ver cómo resolvemos estos dos problemas. Un dispositivo de cilindro émbolo vertical de 10 centímetros de diámetro contiene nitrógeno a las condiciones ambientes de 100 kilopascal y 27 grados centígrados. La cara interna del émbolo está a 25 centímetros del cilindro, del fondo del cilindro. O sea, esta cara que está aquí está a 25 centímetros del cilindro. Entonces, un eje vertical ejerce una fuerza sobre el émbolo, ¿sí? Esta fuerza que está aquí, que equivale a una entrada de trabajo de 0.2 kilojoules. La temperatura del gas permanece constante durante el proceso. Bien, me piden entonces que determine la cantidad de calor transferido, la presión final en el cilindro y la distancia que se desplaza el émbolo. ¿Cómo resolverían ese problema? Este es un problema de un sistema cerrado. ¿Sí? Sí, exactamente, es un sistema cerrado, por lo tanto, entonces significa que el... Ah, no, no es adiabático. Ok. Pero, no tiene como que energía cinética, energía potencial, y por tanto eso es W igual a la diferencia de la diferencia de energía interna. Ajá. Ajá, Entonces, esta sería la ecuación, la primera ley, ¿verdad? Que vamos a utilizar. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto sería entonces el calor que se transfiere allí? Pregunta. Tengo el trabajo. ¿Qué signo debe llevar ese trabajo? Menos, ¿verdad? Porque está entrando. Está entrando. Porque está entrando. El trabajo está entrando, ¿verdad? El trabajo está entrando aquí. Así que... Ah, del calor. Ah, ok, del calor tiene que ser negativo. Porque está saliendo. Exactamente, porque sale del sistema cerrado. Bien, entonces, ¿cuánto sería la energía interna del punto 2? Y la energía interna del estado 1. ¿Cuánto sería ese valor? Esto sería igual a 0. Sí, profesor, porque es un sistema cerrado, no hay cambio de masa. No hay cambio de masa. No, Pero la masa no es 0. No es 0 por eso. ¿Por qué 0? Pregunta, ¿por qué 0? Porque es un cilindro émbolo y él no tiene cambio de energía interna dentro del sistema. ¿Por qué? El libro lo dice. No, el libro no lo dice. Esa no es la razón.
Lean el problema, mire el enunciado del problema. Ahí en el enunciado del problema lo dice. ¿Ah? No, ¿qué temperatura constante? Porque la temperatura es constante. O sea, 27 grados, a 27 grados centígrados, ¿verdad? En el estado 1, cuando yo voy a la tabla del nitrógeno, veo que tengo una energía interna, ¿verdad? Y como esa temperatura no cambia, va a ser la misma al final, así que entonces ese término se hace 0. U2 menos U1 es la misma, así que entonces por eso es que la transferencia de calor sería menos 2,2 kilojoules. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, ¿cómo calculamos la presión final del cilindro? ¿Quién me ayuda? ¿Ah? Esa es la que extraño. ¿Diga? Como es un gas, entonces yo puedo utilizar las ecuaciones de gases ideales. Constante, yo puedo decir que P1 por V1 es igual a P2 por V2, ¿verdad? Y de ahí despejo P2. Pero antes de eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me ayuda? Nicole. Saúl Dos Santos, ¿para qué quiere tener control de la presentación? Oh, profe, es que me enredé con los botones aquí. Quería abrir el panel de chat. Disculpe. Bien, entonces, ¿quién me ayuda ahí? ¿Cómo calculo ese volumen? ¿Cómo lo calculo? Tengo la presión, el volumen 1 lo puedo calcular. ¿Y cómo calculo el volumen 2? Profe, ¿puede poner el enunciado de nuevo un momentito? Ok. Ahí está. ¿No? V1, ¿cómo lo tengo? Bueno, V1 no va a ser igual ¿a quién? Al área 1 por L, que es el valor que tiene, a la cual está la cara interna del émbolo al final, hasta el fondo del cilindro. Y eso es igual ¿a quién? A pi .1416 por el diámetro, que era de 10 centímetros, que es 0.10 al cuadrado, entre 4 por 0.25. ¿Cuánto da eso?
1.96 por 10 a la menos 3. 1.96 Por 10 a la menos 3 metros cúbicos. por 10 a la menos 3. Exacto, sí. Bien, ese sería entonces el volumen 1. ¿Y cómo encuentro entonces el volumen 2? ¿Quién me ayuda? Bueno, recuerden que el trabajo aquí es igual en un proceso isotérmico. Aquí es igual. P1 por V1 por el logaritmo natural ¿de quién? De las temperaturas. V1 entre V2. Y de ahí despejan V2. Tengo el trabajo que era 0.2 kilojoules, ¿verdad? Y de ahí despejo V2. ¿Cuánto sería V2? ¿Quién lo hace? ¿Saben despejar eso, verdad? A ver, ¿quién me dice ese dato? O también pueden poner aquí menos y entonces acá pongo V2 y acá pongo V1. Es lo mismo. A ver, Ale González, ¿cuánto hace volumen 2? ¿No sabe, Ale González? Profe, deme un segundo que lo estoy calculando.
Profe, Ajá. sería 6.95 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. 6.95 Por 10 a la menos 4 metros cúbicos. metros cúbicos. No me da igual. Profe, 5.22 por 10 a la menos 3. Pero ese volumen, jóvenes, ¿tiene que ser menor o mayor que V1? Menor, porque lo están comprimiendo. Y entonces, inicialmente me dice que daba ¿cuánto? 1.96 por 10 a la menos 3. Ajá. Bien, entonces sería punto 2. Vamos a ver, punto 2 es el trabajo entre 100, que es la presión, entre .00196, ¿sí? Entonces, eso... Yo solo esperé. Ok. Profe, usted el trabajo lo dividió por la presión 1 y por el volumen 1, ¿no? Correcto. Exactamente, yo lo dividí entre eso. Que es 0.0283. Punto 0. $20. Pero entonces te va a dar 20, mayor que... no, 20.83 por 10 a la menos 3. A mí no me da ese valor. Recuerden que el logaritmo, ¿cómo lo van a calcular? ¿Cómo sacan cómo despejan ese logaritmo? Puedo aplicar en ambos lados de la ecuación el número E Profe, para cancelarlo. Porque yo estoy sacando es Euler a la W entre P por V1 por V1. O sea, todo eso por V1. Me da igual para encontrar V2. Sí, pero ahí hay un signo negativo, recuerden. Signo negativo el del trabajo. Cierto. ¿Cuánto les dio? Profesor, da 1,95 por 10 a la menos 3, no sé. 1.95 por 10 a la menos 3. Da 7.06 por 10 a la menos 4. 7.06 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. ¿A todo le dio igual? Ya, yo lo que me tiene que calcular fue Euler a la menos 0.2 entre 100 por 1.96 por 1.96 de nuevo. O sea, todo eso por 1.96. No sé o sea, si será que los datos que puso en la calculadora no sé si serán los mismos. Profesor, a mí me da lo mismo que el compañero. Lo único, pues, que el negativo es la presión, ¿no? Eso es todo, me da igual. 7.06 por 10 a la menos 4. 7.06 por 10 a la menos 4. Sí. Ok, vamos a pensar que ese es el valor, pues 7, o sea, sería .0007.
¿Así? Sí. Ajá. Sí. Bien. Ok, entonces ahora con ese volumen obtenemos entonces la presión 2. ¿Cuánto sería la presión 2 entonces? P2 sería entonces igual a P1 por V1 entre V2. ¿Cuánto es? $277.62. 277. 77.62. Ajá. 62. 62 kilopascal. Ajá. Bien. Entonces, ¿cuánto sería la distancia que se desplaza el émbolo? Con 25 centímetros, ¿no? ¿Ah? Lo que se desplaza el émbolo. Ah, ok. Dame un segundo. Ok, el émbolo estaba inicialmente a una distancia de 25 centímetros del fondo, pero cuando yo lo bajé, ¿verdad? Esa distancia se redujo. ¿Cuánto sería entonces esa distancia que se desplazó? Bueno, para esos jóvenes, entonces yo tengo que calcular el volumen 2, que es igual a 3.1416, ¿verdad? Por el diámetro al cuadrado, el mismo, ¿verdad? Sería a 0.1 al cuadrado. Por L2. Y de ahí despejo L2. ¿Cuánto sale esa L2?
Profesor, el número sería bastante pequeño, como 2.23 por día a la menos 2, no sé, le pregunto. Bueno, si el volumen daba 0.0076, lo divides entre 3.14 y lo divides entre 0.1 al cuadrado y ahí despeja L2. Debes darte un número chiquito, ¿no? A mí me dio 2,23 por día a la menos 2 metros. No sé, no veo más. .0.02247, 0.0225 metros. Ok, déjame anotar ese valor. Me dijiste 0.225 metros. Bien, entonces el valor de delta L sería igual a L1 menos L2. ¿Sí? Será entonces 2.5 centímetros la delta L. ¿Cuánto? 2.5 centímetros. $2.5 centímetros. Bien. Eso es lo que se desplaza entonces el pistón. ¿Preguntas? Bien, aquí el dato era que la temperatura permanecía constante, por lo tanto, entonces este cambio de energía interna era cero. Así que el calor era igual, el calor que se perdía iba a ser igual al trabajo que entraba. Bien. ¿Cómo hacemos el segundo problema? En este problema me dicen que es un recipiente rígido. ¿Qué significa eso? Un recipiente rígido que cambia de volumen. Inicialmente está bien aislado. Aquí hay dos cosas que me están diciendo, ¿no? Un recipiente rígido bien aislado. ¿Qué significa eso? Que no hay cambio de calor, que no hay transferencia de calor. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa me están diciendo allí? Que el volumen, ¿qué? Permanece constante. V2 es igual a V1. ¿Sí? Me están diciendo eso, ¿verdad? En principio,
3/4 de masa está en fase líquida. 3/4 de la masa están en fase líquida. MF es igual a entonces a 3 entre 4 de la masa total. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Así que mg entonces sería igual a ¿quién? A 1/4 de la masa. ¿En qué estado está eso entonces? Estaría en mezcla. Estaría en mezcla, correcto. Entonces tengo una calidad. Y la calidad entonces sería igual a la masa del vapor entre la masa total. ¿Sí? Entonces la masa de vapor entre la masa, ¿verdad? Eso es igual entonces a ¿cuánto? A 0.25, que es lo mismo que decir 25%, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, sé que entonces estamos en mezcla. Al estar en mezcla, entonces me voy a la... Vamos a ponerlo acá para verlo más amplio. Aquí. Bien. Entonces, V0, en este caso me están diciendo que determine el tiempo que se necesita para evaporar todo el líquido del recipiente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? En el estado 1 yo estoy en mezcla a una presión de 200 kilopascal con una calidad de 25%. ¿Cuánto sería entonces cuánto sería la energía interna? Sería UF más X por UFG, ¿verdad? Bien, ¿quién me dicta ese valor? ¿Eso a la presión de cuánto? Bien. ¿Qué me da ese valor? Me da 1010.65. 10.65. Sí, no sé si tiene da igual. Sí, igual. 1010.65. Bien. Entonces, ¿cómo determino el estado 2? ¿Qué es el del estado 2? El volumen, profesor. ¿Ah? Volumen. Ok, conozco el volumen. Bien, el volumen 1 es igual a VF
más X por UFG. ¿Cuánto es ese volumen? ¿Quién lo calcula? Bien. Me dio a 0.22 el volumen 1. 0.22. 22, 40, 75. Ahí es 22, profesor. Ahí es 22, 22, 40, 75. 22, 22. Ajá. ¿Así? Sí, exacto. Está bien. Metros cúbicos sobre el kilogramo. Exacto. Bien, entonces, ¿cómo calculo? ¿Qué me dicen del estado 2? En un principio, 3/4 de masa está en fase líquida. Una resistencia eléctrica colocada en el recipiente se conecta a un suministro de voltaje de 120 voltios y pasa una corriente de 9 amperios por la resistencia al cerrar el interruptor. Determine cuánto tiempo se necesitará para evaporar todo el líquido en el recipiente. También muestra el proceso en el diagrama TB con respecto a la línea de saturación. Bien. Ok, ese proceso es a temperatura, a volumen constante, ¿verdad? Sí, a volumen constante. Bien, es a volumen constante. Ok, entonces, ¿cómo determino yo la energía interna del punto 2? ¿Quién me dice? Profe, aquí yo no puedo usar la fórmula esa de que si CV es igual al cambio de entalpía el cambio, si el cambio de energía interna era igual a CV por el cambio de presión, creo que era la fórmula. No se puede usar esa fórmula porque no es un gas. No es un gas puro, ¿verdad? No se puede usar. No, esto es un vapor. Esto es un vapor. Un vapor de agua, es correcto. Bien, inicialmente, veamos, esto sería entonces un diagrama temperatura versus volumen. ¿Sí? Ok, estamos a 200 kilopascal. La temperatura inicial, ¿cuál sería? ¿Quién me dice?
Sería la temperatura de saturación. Correcto, la temperatura de saturación. ¿Sí? Esa temperatura de saturación son 120, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vendría la línea de presión ¿de cuánto? De 200 pascal. Entonces, aquí yo tendría el volumen 1 que va a llegar hasta este punto. ¿Por qué? Porque es un proceso a volumen constante. V1 V1 es igual a V2. ¿Cuánto sería entonces el volumen, la U2? Si V1 es igual a V2, ¿sí? Y V1 es igual a 0.002224. ¿Qué conozco yo del estado 2? Conozco el volumen y la calidad. ¿Sí? O sea que U2 va a ser igual a UG. ¿Cuánto sería entonces esa U2? ¿Alguien me puede decir? 2529.1. 2000. 529.1. ¿Cómo la obtuvo? Bueno, asumiendo que está en gas, ya para el segundo estado, no sé. En gas, ajá, entonces está en vapor saturado. Está en vapor saturado. Ajá, vapor saturado. Ok, entonces, ¿qué hizo para encontrar ese valor? ¿Cuánto fue que me dijo? Es que, o sea, ese es el valor de la energía interna para vapor saturado. ¿A qué volumen? Bueno, lo leí por presión, no lo leí por volumen. No, pero es que tú no conoces la presión. Mira que la presión acá la presión
esta presión que está aquí es diferente. ¿Sí? Yo conozco de este punto, este volumen, que es punto 0.2222.4. Y la calidad aquí que es 1. O sea que yo sé que este punto está en vapor saturado. Entonces yo me voy a la tabla, ¿verdad? De vapor saturado. Puedo irme a la tabla de temperatura y busco punto 22. O me voy a la de presión y busco punto 22.4. Punto 22.22.4. Y veo que el valor que se parece está entre 850 y 900 kilopascal. Interpolo ahí, ¿verdad? Y obtengo entonces la UG, que tiene que estar entre 900 y 850 kilopascal. ¿Me explico? ¿O no? Bien. Como yo sé que estoy en líquido, en vapor saturado, ¿verdad? Y tengo el volumen que es punto 22.22.4, entonces yo me puedo ir por la tabla de temperatura o por la tabla de presión, como quieran. Yo me voy a la tabla de presión y busco en VG, ¿verdad? VG, busco punto 22.22.4. No hay punto 22.69 y punto 21.489, que eso corresponde a la presión de 850 y 900, ¿verdad? Y entonces interpolo, pero interpolo entonces con lo que yo quiero, que es UG. Y UG entonces tiene que estar entre 2579.6 y 2577.9. Entre esos dos rangos tiene que estar la U2. Entonces, una vez que tengo eso, me voy a la ecuación esta, sustituyo U2 y U1, lo multiplico por la masa, que es de 3 kilogramos, y el trabajo, nosotros sabemos, ¿verdad? Que el trabajo eléctrico es igual a ¿quién? A V por I por el tiempo. Y de ahí despejo entonces el tiempo, que es lo que me están pidiendo. ¿Me explico? No. ¿Jóvenes? Bien, preguntas, jóvenes. Y este sería entonces el diagrama temperatura versus volumen, ¿verdad? Para este proceso. Este sería
el punto 1 y este que está acá sería el punto 2. Profesor, ¿el valor de U2 cuánto le daba? No lo interpolé, pero tiene que estar entre 2.577 y 2.579. ¿Cuánto te dio? 2.578.56. Ok, déjame anotar eso. Sería 2.578.56. 2.578.56. Bien, entonces resta 2.578.56 menos 1.010.65 y lo multiplicas por 3. Y lo divides entre 120 por 9. Y ese es el valor del tiempo. ¿4.35? Sí, da ese es el número, 4.35, ¿qué es? ¿Segundos? Miren las unidades para ver. Sería, el flujo es de 3 kilogramos. Sería kilojoules sobre kilogramo. Y aquí serían voltios amperios. ¿Qué tengo que hacer con esos voltiamperios? Hay que transformarlo, ¿no? Para que me quede en kilojoules sobre segundo. ¿Cuánto equivale a un voltiamperio? Lo habíamos dicho anteriormente. Profe, lo que usted me dictó ahorita que yo le dije que era 4.35, ¿es la fórmula que usted puso ahí de tiempo? Esta que está aquí abajo. ¿Fue la que usted me dictó? Yo te dije que restaras 2.578.56 menos 10.65 y que lo multiplicaras por 3. Eso te da M2 menos 1. Y eso lo divides entre 120 entre 9. ¿Sí? Pero para que dé las unidades, allí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que nos dé en segundo eso. Yo sé que 1 kilojoule sobre segundo es igual a 1000 voltiamperios. ¿Cuánto les dio eso? Profesor, disculpe, ¿cuánto dio el tiempo o el resultado? A la joven le dio 4 y algo, dice. Ah, ok. ¿Y eso hay que multiplicarlo por cuánto para transformarlo?
1 kilojoule sobre segundo, esa transformación, es igual a 1000 voltios por amperio. ¿Cuánto le dio? No sé si esté correcto, pero a mí me dio 4.35 por 10 a la menos 3 kilojoules por segundo. ¿Por 10 a la qué? Por 10 a la menos 3. Segundos. Kilojoules sobre segundo, sí. A ver, vamos a ver. 3 por, ¿cuánto es la 2578.56 menos 703.73? Eso lo divido entre 120 entre 4. Eso me da a 9.70. No, entre 4 no. Entre 9. Entre 9, sí, perdón. Es 4.3553. ¿Le dio así? Y eso lo multiplico por 1000. Eso me da a 4355.3 segundos. Entre 3600 me da 1 hora con 9, una hora 209, 1 punto. Me da a mí. ¿Y ustedes? O sea que para que se evapore toda esa agua, yo necesito 1.209 horas. O 72.59 minutos. O 4355.3 segundos. ¿Les dio igual? Sí. Ok. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense, que la pasen bien. Igual, Gracias, profe, nos vemos. Bueno, pues.